60 años de silencio como un hilo fino pero resistente en la historia sagrada de Garabandal. Jacinta González, una de las 4 jóvenes que vivieron las extraordinarias apariciones de la Virgen María entre 1961 y 1965, siempre se expresó con gran cautela sobre lo revelado, guardando el silencio que la madre pedía en ciertos aspectos. Sin embargo, en 2021 algo cambió. En una entrevista con el autor católico José María Zavala, Jacinta reveló 2 detalles nunca antes mencionados, 2 piezas que inmediatamente atraen a quienes estudian los mensajes de la Virgen. Una de ellas se refiere a un detalle específico sobre el castigo mostrado durante la noche de los gritos aterradores de 1962, información clave que arroja nueva luz sobre aquella visión. La otra pieza toca el arma espiritual que Jacinta utilizaba para resistir los ataques del demonio. La conexión entre estas 2 revelaciones abre una perspectiva completamente nueva sobre la batalla espiritual de nuestra época. ¿Qué fue exactamente lo que apareció ante Jacinta y la hizo llorar con desesperación aquella noche? ¿Y cuál es el arma espiritual que usaba diariamente contra el mal? Si estos temas tocan tu corazón, acompáñanos a difundirlos. Un me gusta puede ser tan valioso como una suscripción. Gracias, desde el corazón. Ahora nos adentramos en el contenido central, partiendo de la pregunta inicial en la conversación entre Zavala y Jacinta. Seguiremos las señales de la familia bajo ataque, regresaremos al origen de las visiones de Jacinta y al corazón de su arma espiritual, antes de enfrentar la noche de los gritos de 1962 y las implicaciones que se han revelado. La conversación se abre con una pregunta que parece sencilla y, sin embargo, toca un nervio profundo. José María Zavala trae a la mesa un recuerdo del padre Gabriele Amort, el famoso exorcista de Roma, quien durante un exorcismo escuchó a los demonios decir: «Me encanta mucho cuando las casas se disuelven». La frase cae como un golpe seco. No apunta a una estadística ni a un titular. Señala la fractura del hogar, el lugar donde la vida cotidiana se entreteje con la fe, donde la promesa y la herida se miran a los ojos. Zavala pide a Jacinta que opine, y su respuesta ilumina el mapa del combate. No recurre a adornos, ve lo que tantas madres y abuelas constatan. La familia, en este momento, está pasando por una gran crisis. Ella recuerda que la familia es el fabricante que mantiene la sociedad junta y la orienta hacia Dios. No es una consigna, es una pieza de sabiduría aprendida en el crisol de los años. Cuando el hogar se descompone, todo el edificio social pierde su centro y su horizonte. Entonces emerge el nombre del enemigo sin ambigüedades. Nadie más que el demonio está interesado en la damnación de las almas. Detrás de la confusión que divide, detrás de la mentira que convierte lo cotidiano en sospecha, detrás de la tentación que agrieta los vínculos, hay un designio que no descansa. La frase de Amorth deja de ser anécdota y se vuelve diagnóstico espiritual. Las casas se disuelven, no por azar, sino porque el adversario comprende que allí se decide la fidelidad, se transmiten las promesas y se aprende el nombre. Este trazo de Jacinta se conecta directamente con lo que la hermana Lucía dos Santos escribió en una carta al cardenal Quefara. La última batalla entre el Señor y Satanía sería luchada por la familia. La correspondencia entre ambos testimonios no exige teoría adicional. Basta con colocar las frases una al lado de la otra y escuchar su resonancia. La familia es el frente, el hogar es la trinchera, y la paz o la ruina de una sociedad se fragua en la mesa, en el dormitorio,
en el pequeño santuario colgado en la pared. Con esta claridad, la entrevista respira hondo y da un paso más hacia lo personal, hacia la herida que cualquiera reconoce cuando cae la noche y arrecia el combate. Zavala, sin rodeos, plantea la pregunta que late detrás de todas las demás. ¿El demonio te ataca mucho? Zavala no se detiene ante lo abstracto y atraviesa el umbral de lo íntimo. Pregunta si el enemigo la ataca con frecuencia. La pregunta no busca morbo, busca verdad. Jacinta no se esconde ni dramatiza, afirma con la sobriedad de quien conoce la lucha. Sí, como todos en el mundo. En esa afirmación cabe la experiencia de un pueblo entero. Nadie está exento del choque invisible que intenta quebrar el juicio, ensombrecer la esperanza y dividir a los corazones. Ella nombra el modo de obrar del adversario con una claridad que no concede concesiones. Confunde, miente, insiste. No aparece como un trueno, trabaja como una bruma que se filtra por las rendijas del cansancio y del miedo. Allí donde el amor comienza a hablar, introduce sospecha, donde la memoria guarda promesas, siembra desorden. Ese es su oficio y no lo abandona. De esa constatación nace un movimiento de combate que no depende del orgullo ni de la fuerza humana, sino de una presencia. Cuando el asalto arrecia, Jacinta no discute, proclama. Anuncia con autoridad que el corazón sagrado de Jesús está con ella y dirige la mirada hacia él. No recurre a fórmulas complejas ni a rituales ocultos. Presenta el nombre y el corazón, afirma la cercanía de aquel que atraviesa las paredes del miedo y deshace los lazos de la mentira. La proclamación no es un adorno piadoso, es una consigna de batalla que establece jurisdicción espiritual, delimita el terreno y desenmascara a quien opera en la sombra. Donde se reconoce esa compañía, la confusión pierde el centro y la mentira se queda sin aire. De ahí que su arma sea simple y por eso mismo más poderosa. La sencillez evita el laberinto, la fuerza proviene de la fe que se pronuncia con firmeza. No se trata de un gesto privado que se extingue en la intimidad. Ella invita a hacer propia esa proclamación, a escribirla, a dejarla sentada como un testimonio compartido. La palabra dicha y escrita se vuelve umbral, escudo en la puerta, lámpara en la ventana del alma. Así, el hogar se convierte en un territorio custodiado y la familia en una plaza donde se respira un aire distinto. Queda trazada una línea, reconocer el ataque, afirmar la presencia, sostener la proclamación. Para comprender la hondura de estas palabras y la historia que las sostiene, la memoria habrá de volver al comienzo de las apariciones, allí donde todo tomó forma y el corazón se reveló como signo y defensa. Para entender el poder de aquellas palabras pronunciadas en el combate, la memoria desanda el camino hasta junio de 1961, al principio de las apariciones. Allí nace el tono y la raíz de todo lo que vendrá después, un llamado que no se impone con ruido, sino que se imprime en la conciencia como un sello que no se borra. Mientras las otras 3 muchachas veían al arcángel Miguel, Jacinta contempló algo distinto: el corazón sagrado de Jesús. No es un matiz sin importancia, es un cambio de centro, donde algunos reciben el anuncio por medio del príncipe de los ejércitos celestiales. Ella recibe la visita del corazón que juzga y que salva, la fuente misma de la misericordia y de la autoridad que pone en fuga a la mentira. Años más tarde, en 1978, al recordar esa escena, lo dijo con la limpidez de quien ha sido tocada por una mirada que atraviesa toda resistencia. De repente, vi el corazón sagrado de Jesús,
Su mirada alcanzó el lugar más profundo de mi corazón. Aunque nunca lo había visto de nuevo, cada vez que lo recuerdo, siento ese amor infinito. Incluso durante el periodo de duda, esa visión permaneció viva. La permanencia de esta memoria no es recuerdo nostálgico, es presencia operante que se activa cuando la noche aprieta y las certezas humanas titubean. Por eso, no es una fórmula randa. Se enlaza con un instrumento de protección espiritual de particular importancia, el espeluznante del corazón sagrado. En tiempos de dispersión, este signo concentra el alma. En tiempos de miedo, fija la mirada. En medio del asedio, declara a quién pertenece la casa y quién reina en sus umbrales. La historia de esta devoción hunde sus raíces en el siglo XVII, con las visiones de la señora Margarita María Alacoque. No fue una ocurrencia privada ni un adorno devoto, fue un encargo, distribuir estos espeluznantes como signo tangible de la protección de Jesús. Un gesto sencillo que pone en las manos del pueblo un emblema de pertenencia y de resguardo, una frontera espiritual dibujada con la mansedumbre de quien confía. En su centro aparece una inscripción que corta el aire con nitidez. Cierra, el corazón de Jesús está conmigo. No se limita a pedir, proclama. No solo implora auxilio, establece un testimonio. Quien la pronuncia afirma una soberanía, y el hogar, al acogerla, se ordena bajo esa bandera. Así, la oración deja de ser susurro temeroso y se vuelve declaración que desenmascara al intruso. Conviene notar, además, que en 1870 Pío IX reconoció oficialmente el valor espiritual de este espeluznante, declarándolo directamente inspirado por el cielo y confiándolo como bendición permanente. En adelante, cualquier otra bendición se vuelve superflua. No se trata de una costumbre más entre tantas, sino de un signo confirmado, una custodia entregada para tiempos de confusión. Con este fundamento, la senda que hemos ido trazando adquiere contorno, la mirada recibida en 1961, la palabra que permanece viva, el signo que protege y declara. Desde aquí, el relato se prepara para cruzar el umbral de los acontecimientos que marcaron a un pueblo entero, cuando la noche puso a prueba la fortaleza de los corazones y la verdad del nombre. En la pequeña aldea de Garabandal, en España, se alzó uno de los episodios más asombrosos en la historia de las apariciones marianas. El aire de montaña, los caminos de tierra, el campanario humilde, todo parecía insuficiente para contener lo que estaba por irrumpir. No fue un rumor ni un gesto aislado, fue una irrupción que marcó para siempre la memoria de un pueblo y el pulso espiritual de quienes presenciaron aquellos días. En 1962, un mes antes del milagro de la comunión visible, las 4 niñas recibieron la revelación de una punición futura. La noche cayó con el peso de un presagio. En éxtasis, comenzaron a lanzar gritos desesperados, tan hondos que el terror se apoderó de todos los presentes. Señalaron que nadie debía acercarse, que no debían ser vistas. Una indicación tajante, como si un umbral invisible separara lo profano de lo sagrado. Sus voces atravesaron el silencio con un dolor que parecía venir del mismo abismo. No había teatro ni histeria, había un dolor que no se puede fingir. Años después, en la entrevista con José María Zavala, llegó la revelación que nadie esperaba, algo completamente inédito, jamás dicho en 60 años. Jacinta confesó que entonces no lo sabía, pero lloraban por esas niñas, y comprendió que eran las niñas abortadas. En aquel tiempo en España casi nada se sabía del aborto. Sin embargo, ahora, al recordar,
piensa en aquellas pequeñas y afirma que eran los millones de inocentes que no nacieron, pobres inocentes, niños arrojados como si fueran sacados de la ventana por sus madres. La imagen hiere, sacude, deja sin palabras, y su juicio se vuelve lapidario. El peor pecado en el mundo es matar a esos pobres inocentes. El carácter asombroso de esta confesión se sostiene por dos razones que se entrelazan como dos aristas de un mismo filo. La primera, vincula directamente el pecado del aborto con la punición futura mostrada aquella noche. No se trata de una asociación libre, sino de un reconocimiento nacido en lágrimas, donde la visión y el clamor coincidieron. La segunda, en 1962, en España, el aborto era prácticamente desconocido. Por eso, aquellas lágrimas no respondían a una moda ni a un debate social, sino a algo que solo entenderían décadas después. La noche de los gritos, entonces, se revela como un espejo adelantado, lo que el pueblo tardaría años en nombrar. Las niñas lo lloraron antes de comprenderlo. El relato deja así una marca que exige silencio reverente y atención vigilante. El dolor de los inocentes clama, y el juicio de Dios no es un rumor, sino una certeza que invita a la reparación. En ese punto, la conversación con Zavala se oscurece un grado más. Hubo más cosas que la Virgen les dijo, materias horribles como el aborto, que Jacinta reconoce, pero sobre las que no puede hablar. La entrevista no se aligera, el cauce se vuelve más hondo. Zavala, con respeto pero sin ceder, regresa al centro del llanto. Pregunta por qué lloró tanto por esas niñas. Jacinta asiente y añade que también fue por todo lo que la Virgen les dijo. Reconoce que hay más cosas que podría decir y que podrían revelarse ahora. El autor tantea el contorno de esas materias, nombra lo horrible como el aborto y espera una confirmación. Ella afirma la gravedad, pero cierra la puerta con firmeza. No puede hablar de ello. Ese no suena a evasiva, suena a obediencia. Queda trazada una línea de silencio que protege lo recibido, un cerco de pudor ante misterios que no se exponen al escaparate. El peso de lo no dicho presiona el aire de la conversación y obliga a mirar con mayor vigilancia el terreno que ya se ha mostrado. El dolor de los inocentes, el clamor que atraviesa la noche, la advertencia que no necesita adornos. Lo esencial queda pronunciado y, sin embargo, lo que permanece velado basta para mantener en guardia al corazón. Desde este borde, el relato no avanza por curiosidad, sino por lucidez. Medir cada palabra, custodiar cada gesto y dejar que la conciencia discierna ante lo que ha sido puesto a la vista. La conexión entre el ataque a la familia y el aborto no es casual ni periférica, es el nervio expuesto del combate. Lo que se mostró como crisis doméstica no es simple desgaste cultural, es estrategia demónica. Allí donde se forja la fidelidad, donde la vida comienza y el nombre de Dios se aprende con la primera luz, allí apunta la herida. El hogar, cuando se debilita, deja de ser taller de esperanza y se convierte en lugar de confusión. Por eso el adversario concentra su ofensiva en la mesa, en el lecho, en el vínculo que sostiene a todos. Cuando Jacinta habla de la familia en crisis y luego reconoce que los gritos de aquella noche eran por los niños no nacidos, quedan visibles dos caras de una misma moneda. Por un lado, el asalto que desordena la casa y la deja sin centro. Por otro, el clamor por los inocentes arrancados del umbral de la vida. No son hechos aislados, pertenecen a una misma línea de ruptura que pretende borrar el origen y quebrar la promesa. El aborto es el ataque más violento a la familia. Destruye la vida naciente,
devasta psicológicamente a los padres, rompe la bondad natural entre madre y hijo. Cada una de estas laceraciones deja una cicatriz en la carne del pueblo y una sombra en la historia común. La casa, privada de su fruto, pierde su canto. El corazón, herido, aprende a desconfiar de sí mismo. Todo esto culmina en la estrategia de Satán contra la familia, tal como la hermana Lucía había advertido. Allí se libra la última batalla. No se trata de una consigna para agitar, sino de una lucidez para velar. Si el frente está en el hogar, la vigilancia comienza en la puerta del corazón. Desde este reconocimiento, la conciencia se dispone a sostener la proclamación que ya se ha enseñado y a perseverar bajo el amparo que fue dado para tiempos de asedio. Particularmente significativo en este contexto son las palabras de Padre Pío de Pietrelcina. No aparecen como un añadido devocional, sino como un juicio que atraviesa la historia con filo de espada. Su voz irrumpe en el terreno que ya hemos reconocido: el hogar herido, la vida naciente asediada, la promesa puesta a prueba. Desde ahí, su enseñanza se alza con la gravedad de quien ha visto el combate por dentro y ha aprendido a nombrarlo sin eufemismos. En los distintos años 1960, mucho antes de que el aborto procurado se convirtiera en legal, el Espíritu Santo había lanzado un aviso profético que Padre Pío transmitió con sobriedad y fuego. Un día sin ningún aborto sería suficiente y Dios daría paz al mundo hasta el fin de los días. La frase no admite reducción. Propone una medida de reparación que no calcula beneficios ni calendarios. Señala una grieta concreta por donde entra la devastación y muestra el gesto exacto que, ofrecido con verdad, puede inclinar la balanza de la historia. No habla de una paz abstracta, sino de una paz concedida como consecuencia de un día entero sin la herida que desordena todo. En otro episodio significativo, el padre Pellegrino preguntó a Padre Pío por su severidad ante una mujer a la que había negado la absolución por un aborto procurado. La respuesta fue iluminante y profética, y su secuencia despliega un mapa moral sin atajos. El día en el que los hombres, asombrados por la bomba económica, por el daño físico o por los sacrificios, pierdan su horror por el aborto, será un día terrible para la humanidad, porque ese es precisamente el día en el que deberían demostrar su horror por ello. Aquí el criterio se vuelve prueba. Cuando la utilidad intenta anestesiar la conciencia, es el momento de resistir con más claridad. Sigue el veredicto. El aborto no es solo un asesinato, sino también un suicidio, y muestra el horizonte de esa palabra. ¿Entendrías el suicidio de la raza humana si, con el ojo de la razón, vistes la belleza y la alegría de la tierra poblada con viejos y despoblada de niños, quemados como un desierto? Si te reflejaste, entonces sí, entenderías la doble gravedad del aborto. Por último, traza el círculo de dolor que no se ve. Con el aborto, uno siempre mutila también la vida de los padres. No queda rincón indemne. El hijo arrancado, el vínculo quebrado, la memoria herida. Estas palabras, habladas en los años 1960, describen exactamente la sociedad occidental de hoy, edad sin niños, estéril como un desierto. No lo hacen para condenar desde lejos, sino para convocar a una vigilancia que sostenga la vida con actos concretos y un corazón sin concesiones. Ante este espejo, la conciencia se yergue, mide su paso y guarda el hogar como plaza fuerte, mientras deja resonar la gravedad de una paz prometida y la llamada a honrarla. Sin embargo, hay otra aparición mariana que, con precisión profética, enlaza el aborto con la persecución de la Iglesia.
El 12 de abril de 1937, Luigina Sinopi, joven catequista, condujo a las hijas de María de su parroquia en peregrinación a la gruta de Trefontana, en Roma. Al caminar por la orilla de los eucaliptos, distinguió en una cavidad unos huesos pequeños que parecían restos humanos de un aborto. Con piedad abrió aquel lugar y de inmediato se le apareció la Virgen María. La señora le anunció que volvería a ese sitio y reveló un designio. Usaría a un hombre que entonces perseguía a la Iglesia, uno que quería matar al poeta. Le mandó ir a Santos Petros, donde hallaría a una señora que la conduciría hasta su hermano cardenal, a quien debía llevar el mensaje de que pronto sería el nuevo poeta. Luigina obedeció. Siguiendo las indicaciones, conoció a Marciones y, por su mediación, a Elisabetta Pacelli, hermana del cardenal Eugenio Pacelli. Menos de 2 años después, Pacelli sería Pío XII. La secuencia es sobria y contundente: anuncio, obediencia, confirmación. No hay ruidos accesorios. Hay una línea de providencia que se reconoce en el tiempo preciso, en los nombres concretos, en la misión cumplida. Aquel episodio prefiguró otra irrupción de gracia en el mismo lugar: la aparición de la Virgen de la Revelación a Bruno Cornacchiola, fuerte anticatólico, el 12 de abril de 1947, exactamente 10 años después. En Trefontana, la señora le mostró un zapato negro, un casaco de priestos y, a su lado, una cruz rompida, y pronunció un signo para descifrar la historia. Mirad, este es el signo de que la Iglesia sufrirá, será perseguida, rompida. Este es el signo de que mis hijos se romperán. Estén fuertes en la fe. La escena no entrega metáforas vagas, entrega emblemas que se adhieren a la conciencia y exigen vigilancia. Este signo profético indica un período de purificación y persecución para la Iglesia. La cruz rota habla de una fe enfermiza y bajo ataque, herida en su nervio más íntimo. El casaco abandonado señala a los priestos que dejan su vocación, grieta que no se mide solo en números, sino en el dolor de las comunidades que quedan sin pastor. Son símbolos que no buscan el espectáculo, son claves de lectura para atravesar la noche sin perder el norte. Resulta significativo que ambos hechos estén vinculados al aborto. En 1937, Luigina encuentra y destruye los restos de un niño inocente, un acto concreto de respeto por la vida humana que la Virgen reconoce de inmediato. 10 años después, en el mismo sitio, Bruno recibe el aviso de una persecución que se avecina. Se traza así una conexión directa entre el desprecio por la vida y el sufrimiento que espera a los creyentes. No es una ecuación abstracta, es una pedagogía de la historia. Cuando la inocencia es profanada, el cuerpo eclesial sangra. Cuando la vida es negada en su origen, la fe es atacada en su centro. Queda, por tanto, una consigna lúcida: sostener la vida y custodiar la fe no son tareas separadas. La escena de Trefontana coloca en nuestras manos un mapa: reconocer el lugar del desprecio, reparar con actos concretos y mantenerse firme cuando el viento se levanta contra el rebaño. Bajo esa luz, el signo no encierra en el miedo, convoca a una fortaleza serena que sabe de quién viene la promesa y en quién descansa la esperanza. También en Medjugorje, la reina de la paz ha hablado de manera explícita sobre el aborto. No lo hace para alimentar discusiones estériles, sino para encender una luz precisa en el terreno donde la conciencia se juega la fidelidad. En esa línea, su palabra se alza con firmeza y con ternura, para que nadie confunda la claridad con dureza ni la misericordia con permisividad. El 1 de septiembre de 1992 entregó un mensaje que traza un camino nítido,
Afirma que el aborto es un pecado grave. Pide ayudar mucho a las mujeres que han pasado por esa herida, no solo con consuelos rápidos, sino con una cercanía real que las sostenga. Insta a que se les ayude a comprender que es pecado, no para aplastarlas, sino para que el alma pueda llamar a las cosas por su nombre y abrirse a la gracia. Invita a pedir perdón a Dios y a ir a la confesión, porque ahí se rompen las cadenas que el corazón no puede romper por sí mismo. Y recuerda que Dios está dispuesto a perdonarlo todo, ya que su gracia es infinita. Concluye con una consigna que custodia el origen: estar abiertos a la vida y protegerla. Este mensaje confirma la gravedad del mal cometido, pero al mismo tiempo subraya la sobreabundancia de la misericordia. No hay contradicción. La verdad reconoce la herida, la gracia la cura. La puerta no se cierra a la que se ha equivocado. Se abre con más decisión para que entre la luz. La indicación de acudir a la confesión no es un trámite, es un encuentro que restituye la dignidad, que devuelve el nombre a los hijos, perdidos en lágrimas, y que reconcilia a las madres con la promesa de Dios. Así, no se condena a las mujeres que han tenido abortos, se las acompaña hacia la conversión y la confesión. La vergüenza no es el punto final, es el umbral donde la compasión de Cristo recoge los pedazos y recompone el corazón. La pedagogía de este mensaje es simple y poderosa: llamar pecado al pecado, ofrecer ayuda concreta, señalar la fuente del perdón y reabrir el futuro bajo el signo de la vida. En todas sus apariciones, la Virgen María no viene a condenar, sino a salvar. No llega para cerrar caminos, sino para ofrecer una senda de regreso hacia Dios. Por eso su voz, cuando habla de estos asuntos, suena grave y serena, como quien conoce el precio de cada lágrima y la fuerza que tiene una decisión tomada en la gracia. Bajo esa voz, la conciencia aprende a sostener dos certezas a la vez. La vida debe ser protegida, y allí donde el pecado ha herido, el perdón está disponible sin límites para el que se abre y vuelve. La carretera por la que avanzamos no es neutra, nos lleva directamente a la punición. El signo está a la vista y no admite autoengaños. Este pecado que clama venganza al cielo se multiplica cada día, y con él se agranda la herida en la carne del mundo. Mucha reparación es necesaria por la cantidad de pecado que se desparrama. No basta con un dolor vago ni con un arrepentimiento pasajero. Se pide un ofrecimiento concreto, sostenido, capaz de inscribirse en el tiempo y de abrir grietas de luz en medio del asedio. Lo que hemos contemplado hasta aquí converge en un mandato interior: reparar. Allí donde la inocencia ha sido pisoteada y la fe golpeada, levantar un altar de intercesión. Por eso, se invita a un gesto público y humilde a la vez. Escriban en los comentarios si ofrecerán una misa, un rosario o un ayuno en reparación. No es un simple registro de intenciones, es un acto de fe que se hace palabra y compromiso. Quien declara su ofrenda fortalece a los otros y deja trazado un sendero que anima a perseverar. Compartir este compromiso concreto crea una cadena de reparación espiritual que todavía puede cambiar el curso de los acontecimientos. La historia no está cerrada mientras haya corazones dispuestos a velar y a entregar lo mejor de sí en favor de los pequeños y de la iglesia herida. La batalla espiritual es intensa y el hogar es el primer bastión. Podemos usar el escudo del corazón sagrado para proteger nuestra casa, colocándolo en las puertas y en las ventanas. Ese signo no es un amuleto, es una proclamación visible de pertenencia y de autoridad. Allí donde el corazón es reconocido,
el umbral se convierte en frontera y la habitación en santuario. Cuando el aire se carga de confusión, cuando la mentira ronda como una sombra muda, la inscripción afirmada con firmeza desarma el avance del adversario y rehace la paz interior. La casa, bajo ese emblema, respira de nuevo. Además, se ha indicado otra protección en una de las últimas catequesis de Pedro Reyes. Para quienes deseen profundizar y ordenar mejor la guardia en sus hogares, se sugiere atender a esa enseñanza. Si quieren saber más, cliquen en el video que apareció en su pantalla. No es una curiosidad más para coleccionar, es una instrucción práctica para tiempos recios, una pieza que se suma al escudo ya expuesto y que ayuda a custodiar la vida cotidiana con vigilancia sobria y esperanza firme. Que Dios siempre ilumine su camino. Nos vemos en el próximo video.